El capitán Jake Morrison, de pie en el puente de la UE como Ranger, observaba el espacio vacío donde debería haber estado New Haven. Sus manos se aferraron a la barandilla metálica con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El silencio en el centro de mando era denso y pesado. «Señor, no captamos ninguna señal», dijo el teniente Bobby Chun desde la estación de comunicaciones. Su voz era baja y asustada. Ni balizas de socorro, ni transmisiones de emergencia, nada. Morrison llevaba 12 años como capitán de nave. Había visto a piratas atacar buques mercantes. Había visto tormentas espaciales destruir operaciones mineras enteras, pero nunca había visto nada parecido. Donde debería haber estado un planeta lleno de gente, solo había metal retorcido y radiación brillante. «Acerquénnos», ordenó Morrison. Su voz era firme, pero por dentro sentía náuseas. 2,5 millones de personas han vivido en New Haven. Hombres, mujeres, niños. Familias que han viajado por la galaxia para construir nuevas vidas. El Ranger avanzaba lentamente por el campo de escombros. Fragmentos de edificios flotaban junto a las ventanas. Partes de naves que habían intentado escapar. Objetos personales que alguna vez pertenecieron a personas reales flotaban en el frío vacío del espacio. «Capitán, estoy detectando altos niveles de radiación», informó el ingeniero jefe Danny Walsh. Era un hombre corpulento con manos ásperas tras años arreglando motores de naves. Le temblaban las manos al leer sus instrumentos. «Estas señales de energía no son naturales. Alguien lo hizo a propósito». Morrison cerró los ojos por un momento. Esperaba que hubiera alguna explicación. Tal vez una erupción solar, tal vez el impacto de un asteroide, pero la evidencia era clara. New Haven había sido asesinado. «Señor, estoy detectando residuos de armas», gritó la oficial científica Lisa Carter. Era joven e inteligente, recién salida de la academia. Esta era su primera misión en el espacio profundo. Los patrones de explosión coinciden con un bombardeo orbital. Varias naves disparando coordinadamente. «¿Cuántas naves?», preguntó Morrison. «Basándome en las señales de energía, calculo al menos 50 cruceros pesados», respondió Carter. «Quizás más. Atacaron todas las ciudades importantes, todos los puertos espaciales, todas las rutas de escape». Esto fue planeado. Morrison sintió que la ira le subía al pecho. Esto no fue solo un ataque. Fue un exterminio. Alguien había decidido que todos los humanos de New Haven debían morir. «¿Alguna idea de quién lo hizo?», preguntó. Carter trabajó en su computadora durante varios minutos. El puente estaba en silencio, salvo por el zumbido de los motores de la nave y el suave pitido de los instrumentos. Finalmente, levantó la vista. «Las señales de las armas coinciden con la tecnología cepriana», dijo. «Sus cañones de plasma tienen un patrón de energía único. Definitivamente eran ellos». Morrison había oído hablar de los cepreanos. Eran un grupo de especies alienígenas que se habían unido para formar algo llamado Hegemony. Habían estado exigiendo la expansión humana en lo que llamaban su territorio. Pero nadie se lo esperaba. «Señor, ¿cuáles son sus órdenes?», preguntó el teniente comandante Steve Parker, segundo al mando de la nave. Morrison volvió a mirar el campo de escombros. En algún lugar de ese revoltijo de metal retorcido y polvo radiactivo estaban los restos de maestros, médicos y niños. Personas que nunca habían hecho daño a nadie. Personas que solo querían construir una vida mejor entre las estrellas. «Envíenle un mensaje al almirante Harrison». Morrison dijo: «Díganle que necesitamos todas las naves disponibles aquí inmediatamente y que contacten con la Tierra. Necesitan saber qué pasó». «¿Qué deberíamos decirles?», preguntó Parker. Morrison guardó silencio un largo rato. Pensó en las familias que nunca sabrían qué les pasó a sus seres queridos. Pensó en los niños que nunca crecerían. Pensó en los sueños que habían muerto con New Haven. «Diles que los Ceprians acaban de declarar la guerra a la raza humana», dijo finalmente. «Los mataron a todos». «A todos». El oficial de comunicaciones comenzó a enviar los mensajes. Morrison observó el campo de escombros y sintió un escalofrío en el estómago. Los Ceprians habían cometido un error. Creyeron enviar un mensaje sobre mantenerse fuera de su espacio. Pero el mensaje que en realidad enviaron era muy diferente. Le habían demostrado a la humanidad de lo que eran capaces. Y ahora la humanidad les mostraría de lo que eran capaces los humanos cuando alguien lastimaba a su gente. Durante las siguientes horas, llegaron más naves humanas. El destructor Lightning llegó primero,
seguido por el crucero US Boston. Pronto, había una docena de naves flotando cerca de lo que una vez fue New Haven. Sus tripulaciones trabajaron para recopilar pruebas y buscar posibles supervivientes. No encontraron a ninguno. Los Ceprians habían sido muy minuciosos. El almirante Ben Harrison llegó en el acorazado Use, Colorado. Era un hombre alto, de cabello canoso y fríos ojos azules. Había luchado en las guerras fronterizas hacía 20 años y era conocido por su dureza, pero por su justicia. Al ver la destrucción de New Haven, su rostro se endureció. «Informe», dijo simplemente. Morrison se lo contó todo. Las señales que faltaban, la radiación, las señales del arma. Es la total falta de supervivientes. Harrison escuchó en silencio, apretando la mandíbula. Con cada detalle. 2,5 millones de personas, dijo Harrison. Cuando Morrison terminó. Se fueron. Sí, señor, respondió Morrison. Hasta el último de ellos. Harrison asintió lentamente. Luego se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envíe un mensaje al comando de la Tierra. Dijo, prioridad alfa, dígales que necesitamos activar los protocolos de defensa colonial. Todos. Señor, eso no se ha hecho desde las guerras de unificación, dijo el oficial. Se está haciendo ahora, respondió Harrison. Su voz era como el hielo. Los cepreanos acaban de cometer el mayor error en la historia galáctica. Están a punto de aprender por qué no se meten con los humanos. Morrison observó cómo se enviaba el mensaje. Pensó en su propia familia en la Tierra. Su esposa Sara, sus 2 hijos. Los cepreanos habían demostrado que también estaban dispuestos a matar a gente inocente. Que quede claro. Ahora iban a aprender qué sucedía cuando amenazaban a familias humanas. La guerra estaba a punto de comenzar. La presidenta Amy Collins estaba sentada en su oficina en la Tierra, observando las imágenes en la pantalla. Las fotos de New Haven no mostraban más que vidrio derretido y metal retorcido. 2,5 millones de personas vivían allí hacía apenas 2 días. Ahora no quedaba nada más que polvo radiactivo. ¿Está seguro de estas cifras?, le preguntó al director M. Rollers, quien dirigía el Departamento de Defensa Colonial. Era un hombre serio que rara vez mostraba emociones, pero hoy su rostro estaba pálido. Las hemos comprobado 3 veces, respondió Rollers. Todas las personas en New Haven están muertas. Los Ceprians no solo atacaron objetivos militares. Atacaron escuelas, hospitales, zonas residenciales. Mataron a todos. Collins se sintió mal. Había sido presidenta durante 6 años y había lidiado con muchas crisis. Pero nada como esto. Los Ceprens habían cometido genocidio contra todo un mundo humano. ¿Cuál es la reacción de las demás colonias?, preguntó. Están asustados y enojados. Roger dijo, Marte exige acción militar inmediata. Las colonias exteriores están retirando sus naves. Todos quieren saber qué vamos a hacer al respecto. Collins asintió. Había estado pensando en esa pregunta toda la noche. Los ceprianos habían cruzado una línea infranqueable. Habían demostrado que estaban dispuestos a asesinar a civiles inocentes para ganar terreno político. Convoquen una sesión de emergencia del Consejo de la Tierra Unida, dijo. Traigan a todos los representantes aquí en 6 horas y contacten al almirante Sullivan. Rollers pareció sorprendido. El almirante Sullivan se retiró hace 5 años. Ya no, dijo Collins con firmeza. Si vamos a la guerra, necesitamos a nuestro mejor comandante. 3 horas después, las salas del Consejo de la Tierra Unida estaban abarrotadas. Representantes de todos los mundos humanos estaban sentados en sus asientos, con rostros sombríos. Grandes pantallas mostraban las imágenes de New Haven una y otra vez. El silencio era absoluto. Collins se paró en el podio y observó a los líderes reunidos. Estas personas representaban a más de 8.000 millones de humanos dispersos en 50 mundos diferentes. Habían discrepado en muchas cosas a lo largo de los años: políticas comerciales, derechos coloniales, gasto militar. Pero hoy, los unía el dolor y la rabia. Hace 2 días, los Cepere y los Igemani atacaron y destruyeron la colonia de New Haven, comenzó. Mataron a todos los hombres, mujeres y niños de ese mundo. Cazaron naves de escape y las expulsaron del espacio. Asesinaron a familias que intentaban huir. Esto no fue una acción militar. Esto fue genocidio. La cámara permaneció en silencio,
pero Collins podía sentir la ira en la sala como el calor de un incendio. Los Ceprians creen habernos dado una lección, continuó. Creen habernos mostrado lo que sucede cuando los humanos se expanden al espacio. Afirman que es suya. Se equivocan. No nos han enseñado a tener miedo. Nos han enseñado de lo que son capaces nuestros enemigos. El representante Bill Johnson de Marte se puso de pie. Señora presidenta, ¿qué propone? Collins lo miró fijamente. Propongo que le mostremos a la galaxia de que son capaces los humanos. Cuando alguien asesine a nuestra gente, señaló a Matt Rollers, quien activó una pantalla holográfica. Números y gráficos aparecieron en el aire sobre la asamblea. Esta es la ley de autorización de defensa colonial, anunció Rollers. Movilizará todos los recursos militares humanos en el espacio conocido. Cada nave, cada soldado, cada arma. Construiremos la fuerza militar más grande en la historia galáctica. Las cifras eran asombrosas. Solo la Tierra tenía más de 300 naves de guerra. Los mundos coloniales tenían miles más. Empresas privadas poseían cargueros armados y naves de seguridad. Incluso las naves civiles podían ser reconvertidas para uso militar. ¿Cuántas naves en total?, preguntó la representante Carol Martínez del sistema Alpha Centauri. Una estimación conservadora es de 700,000 naves, respondió Rollers. Posiblemente más. La cámara estalló en voces sorprendidas. El representante Frank Wilson de las colonias exteriores se puso de pie. 700,000 naves. Eso es imposible. Nadie ha reunido jamás una flota tan grande. Nadie la ha necesitado jamás, dijo Collins. En silencio. La cámara volvió a quedar en silencio. Solo la logística sería una pesadilla, continuó Wilson. Combustible, suministros, coordinación. ¿Cómo se puede siquiera comandar tantas naves? Ya lo averiguaremos, dijo Collins. Los humanos somos buenos resolviendo problemas cuando es necesario. La almirante Kate Sullivan entró en la cámara en ese momento. Tenía 62 años, cabello corto y canoso y mirada penetrante. Había luchado en las guerras coloniales y era respetada por todos los oficiales militares en el espacio. Su presencia hacía que la situación pareciera más real. La almirante Sullivan había aceptado salir de su retiro para liderar esta operación. Collins anunció que coordinaría la mayor respuesta militar de la historia de la humanidad. Sullivan subió al podio. He visto las imágenes de New Haven, dijo. Su voz era tranquila pero firme. He leído los informes. Los cepreanos querían enviarnos un mensaje. Les vamos a enviar uno de vuelta. La votación fue unánime. Todos los representantes aprobaron la Ley de Autorización de Defensa Colonial. En cuestión de horas, se enviaban mensajes a todos los mundos humanos, a todas las estaciones espaciales, a todas las naves en el vacío. La movilización comenzó de inmediato. En la Tierra, las fábricas que producían bienes civiles pasaron a producir armas y municiones. Los astilleros que construían buques de carga comenzaron a trabajar en naves militares. Las operaciones mineras redirigieron su producción para alimentar la maquinaria bélica. La respuesta fue, a diferencia de cualquier otra cosa en la historia de la humanidad, los oficiales militares retirados volvieron al servicio. Los pilotos civiles se ofrecieron como voluntarios para el combate. Corporaciones enteras ofrecieron sus recursos al esfuerzo bélico. En Marte, los enormes complejos industriales comenzaron a producir naves las 24 horas del día. Las estaciones mineras de asteroides enviaron sus materias primas a las fábricas de armas, incluso las estaciones de investigación del sistema exterior contribuyeron desarrollando nuevas tecnologías. Collins observó los informes que llegaban de todo el espacio humano. Las cifras eran increíbles. Se construían naves más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Los voluntarios se estaban alistando. Por millones, el gigante dormido de la capacidad industrial humana estaba despertando. No tienen ni idea de lo que han hecho, le dijo a Rollers mientras veían los informes de movilización. ¿Los Ceprians?, preguntó Rollers. Creen que atacaron una sola colonia, respondió Collins. No entienden que atacaron a toda la humanidad. Todo humano que vea esas imágenes de New Haven las recordará. Y se asegurarán de que los cepranos también los recuerdan. La máquina de guerra se estaba activando. Pronto estaría despierta y hambrienta. Y cuando estuviera lista, 700.000 naves oscurecerían las estrellas mismas. El comandante Ryan Parker se encontraba en la plataforma de observación del Titán UES y observaba la llegada de las naves al punto de encuentro Omega.
Cada pocos minutos, otro grupo de naves salía del hiperespacio. Destructores, cruceros, acorazados y cargueros reconvertidos llenaban el espacio vacío a su alrededor. ¿Cuántos hay ahora?, preguntó la teniente Emma Davis, quien ayuda a coordinar el masivo ensamblaje de la flota. Parker consultó su tableta. 643.000 naves y contando. Nos estamos acercando a la cifra objetivo. Davis negó con la cabeza con asombro. Nunca pensé que vería tantas naves en un solo lugar. Es como una ciudad en movimiento. Parker asintió. Punto de encuentro. Omega había sido elegido porque era un sistema estelar vacío cerca de Cepere en el espacio. Hace 6 meses, no había nada aquí más que unos pocos asteroides. Y polvo cósmico. Era la mayor concentración de fuerzas militares en la historia galáctica. La almirante Sullivan subió a la plataforma de observación. Parecía cansada, pero decidida. Coordinar 700.000 naves era el mayor desafío logístico que alguien hubiera intentado jamás. Informe de situación. Dijo, estamos al 92% de la fuerza proyectada. Parker respondió, las últimas naves de las colonias exteriores deberían llegar en los próximos 2 días. Hay suficientes provisiones de comida y combustible. La moral está alta. Sullivan asintió. ¿Qué hay de los Zephyrians? Nos están monitoreando. La inteligencia sugiere que nos están observando, pero no parecen creer las cifras. Parker dijo, sus últimas intercepciones de comunicaciones muestran que creen que estamos fanfarroneando. Sullivan sonrió con tristeza. Están a punto de descubrir lo contrario. La escala de la operación fue increíble. Naves de todos los mundos humanos habían respondido a la llamada. La Fuerza de Defensa de la Tierra había enviado a toda su flota de batalla. Marte contribuyó con su famoso Escuadrón Rojo. Las colonias exteriores habían desmantelado sus defensas para enviar todas las naves disponibles. Pero no se trataba solo de naves militares. Compañías civiles habían ofrecido sus naves de carga, ahora armadas y repletas de voluntarios. Las naves mineras se habían convertido en transportes de asalto. Incluso los transatlánticos de pasajeros de lujo se habían convertido en naves hospital o centros de mando. El jefe de ingeniería Danny Walsh había resuelto el mayor problema de todos, cómo mantener abastecida una flota tan enorme. Las líneas de suministro tradicionales habrían sido imposibles a tales distancias. En cambio, había creado algo nuevo. Fábricas móviles, explicó a un grupo de capitanes de nave. Traemos la fabricación con nosotros. Naves mineras de asteroides, refinerías portátiles, fábricas de armas automatizadas. Podemos construir lo que necesitemos sobre la marcha. El capitán Nick Foster, al mando de un escuadrón de destructores, levantó la mano. ¿Y las materias primas? Tomaremos lo que necesitemos de los sistemas enemigos, respondió Walsh. Sus asteroides, sus estaciones mineras, sus instalaciones industriales. La flota se autoabastecerá. El plan era audaz y peligroso. Nadie había intentado jamás mantener una fuerza militar tan grande mientras avanzaba por territorio enemigo. Pero los humanos siempre habían sido buenos improvisando soluciones a problemas imposibles. La coronel María Santis estaba entrenando a las fuerzas terrestres para el eventual asalto a los mundos ceprianos. Tenía más de 2 millones de marines y soldados repartidos por toda la flota. Practicaban operaciones de combate en las bahías de carga de cargueros reconvertidos y simulaban asaltos planetarios utilizando sistemas holográficos. Los ceprianos tienen 17 mundos principales. Informó a sus oficiales. Cada uno está fuertemente defendido. Tendremos que estar preparados para cualquier cosa. El mayor John Phillips, uno de los comandantes de su batallón, estudió los informes de inteligencia. Sus fuerzas terrestres están bien equipadas y son disciplinadas. Esto no será fácil. Nada que valga la pena lo es, respondió Santis. Pero recuerden lo que le hicieron a New Haven. ¿Recuerdan a las familias que asesinaron? Esa es toda la motivación que necesitamos. En toda la flota se mantenían conversaciones similares. Los pilotos revisaban sus sistemas de armas. Los ingenieros probaban nuevas modificaciones en sus naves. Los soldados limpiaban sus rifles y rezaban por las batallas que se avecinaban. La diversidad de la flota era notable. Había enormes dreadnoughts de la Tierra. Podían destruir ciudades enteras. Había pequeños y rápidos exploradores de los mundos fronterizos que podían eludir las defensas enemigas. Había cruceros pesados, destructores ligeros, naves de transporte y buques de apoyo de todo tipo.
La DRA. Rachel Kim, jefa médica de la flota, había instalado hospitales en cientos de naves. Sabía que las bajas serían enormes cuando comenzara el combate. Pero también sabía que todos los humanos de la flota estaban allí por decisión propia, impulsados por el mismo deseo de justicia. No somos conquistadores, le dijo a su personal médico. No intentamos construir un imperio. Estamos aquí porque alguien asesinó a nuestra gente y pensó que no habría consecuencias. Los cepranos habían estado monitoreando las comunicaciones humanas y comenzaban a comprender la magnitud de lo que enfrentaban. Sus propios informes de inteligencia fueron desestimados por sus líderes como imposibles. Ninguna especie había mantenido jamás una fuerza militar tan grande. La logística por sí sola debería haber sido insuperable, pero subestimaron la ira y el ingenio humanos. La misma especie que había sobrevivido a eras glaciales y guerras mundiales, que había construido ciudades y alcanzado las estrellas, ahora estaba centrada en un único objetivo: asegurarse de que New Haven nunca fuera olvidado. Con la llegada de las últimas naves al punto de reunión Omega, la flota comenzó a organizarse para el avance. 700.000 naves se dispusieron en formaciones de batalla que se extendían a años luz. El sitio era hermoso y aterrador a la vez. La almirante Sullivan se encontraba en el puente de su nave insignia, observando los preparativos finales. En pocas horas, comenzarían su avance hacia el espacio cefiano. El enemigo los vería venir como un muro de metal y furia moviéndose entre las estrellas. Señor, dijo Parker en voz baja. ¿Está seguro? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Sullivan lo miró con ojos de acero. Mataron niños, Ryan. Asesinaron familias. Creyeron que podrían intimidarnos y someternos. Se volvió para observar la flota. Ellos también están por aquí. Aprendan lo que sucede cuando enfadan a los humanos. La orden se emitió en todas las frecuencias. 700.000 naves encendieron sus motores y comenzaron a moverse. La mayor fuerza militar de la historia iba a la guerra. Las estrellas mismas parecieron atenuarse a medida que la flota humana bloqueaba su luz. La flota humana se movía por el espacio como un ser vivo. 700.000 naves en perfecta formación, sus motores creando un río de luz que se extendía a través de la oscuridad. Desde la distancia, parecía como si las estrellas mismas se movieran. El almirante Tony Clark comandaba la fuerza de avanzada de 50.000 naves. Eran las naves más rápidas de la flota, diseñadas para atacar primero y con fuerza. Al acercarse al sistema fronterizo cepriano de Kou 7, Clark sintió que su corazón latía más rápido. Detectados contactos enemigos, informó su operador de sensores. Aproximadamente 3.000 naves en formación defensiva alrededor del planeta. Clark asintió. Los ceprianos habían posicionado su flota fronteriza para detener cualquier avance humano. 3.000 naves era una fuerza enorme para los estándares galácticos. La mayoría de las especies habrían retrocedido al ver tantas naves enemigas. Abran un canal a todas las naves, ordenó Clark. Aquí el almirante Clark a todas las naves. ¿Saben por qué estamos aquí? ¿Saben lo que le hicieron a New Haven? Mostrémosles lo que pasa cuando asesinas familias humanas. La respuesta llegó de 50.000 naves a la vez. Un mensaje simple que heló la sangre en New Haven. La batalla duró exactamente 17 minutos. La flota cepriana luchó con valentía, pero la superaban en número casi 17-1. Sus armas avanzaban allí. Las tácticas eran sólidas y sus naves estaban bien construidas. Nada importaba. Las naves humanas los atacaban como un tsunami de metal y fuego. El capitán Nick Foster, al mando del destructor UE Phoenix, observaba cómo las naves enemigas explotaban a su alrededor. Su oficial de armas, el teniente Sam Brooks, disparaba tan rápido como podía. Ciclo objetivo destruido, informó Brooks. Moviéndonos al siguiente objetivo. Sigan disparando, ordenó Foster. No se detengan hasta que todos se hayan ido. Los ceprianos intentaron retirarse, pero no tenían a dónde ir. Las naves humanas los rodeaban por todos lados. Las naves de ataque rápido se lanzaban entre las naves más grandes, rematando a los enemigos dañados. El espacio alrededor de Chaos 7 se convirtió en un cementerio de metal retorcido y combustible ardiendo. Todas las naves enemigas destruidas, informó la comandante Lisa Hayes desde el guerrero UES. No se detectaron supervivientes. Clark no sintió satisfacción por la victoria. Esto era solo el principio. Los Ceprians tenían 16 mundos más que defender, y la flota humana.
Apenas estaba empezando. Envíen un mensaje al almirante Sullivan, ordenó. Carlos. 7 es nuestro. Avanzando hacia el siguiente objetivo. La noticia de la primera batalla corrió como la pólvora por la flota humana. 50.000 naves habían destruido 3.000 naves enemigas. Sin perder una sola nave humana. Los Ceprians eran hábiles combatientes, pero nunca se habían enfrentado a algo así. En la nave de mando, la almirante Sullivan estudió los informes de batalla. Los Ceprians enviaban mensajes desesperados a sus aliados, pidiendo ayuda. Sus comunicaciones estaban llenas de pánico e incredulidad. Están empezando a entender, le dijo al comandante. Parker. Se están dando cuenta de lo que han despertado. ¿Intentan rendirse?, preguntó Parker. El rostro de Sullivan era de piedra. Lo intentan, pero no los escuchamos. Tuvieron la oportunidad de ser civilizados. En cambio, eligieron el genocidio. La flota continuó su avance. Un sistema tras otro caía ante las fuerzas humanas. Cada batalla era la misma historia. Los ceprianos lucharon con valentía, pero se vieron completamente abrumados por la gran cantidad de naves humanas que se encontraban en el sistema Vegaore. El enemigo intentó una nueva táctica. Ocultaron su flota tras el gigante gaseoso del sistema, con la esperanza de emboscar a los humanos a medida que se acercaban. La emboscada duró 12 minutos antes de que toda la fuerza de Saiyon fuera destruida en Riel 2. Intentaron usar el campo de asteroides como cobertura. La nave humana simplemente lo rodeó y atacó desde 3 direcciones a la vez. La batalla había terminado. En 8 minutos, el efecto psicológico fue devastador. Otras especies alienígenas comenzaron a evacuar sistemas estelares cercanos al espacio humano. La visión de 700.000 naves moviéndose en perfecta formación causó pánico en mundos a años luz de distancia. La República Altariana, que se había mantenido neutral en el conflicto, envió un mensaje formal a la Tierra. Reconocemos la soberanía humana sobre todos los territorios en disputa. No interferiremos en su guerra contra los ceprianos. La alianza comercial Centuri fue más allá. Les ofrecemos toda la ayuda que necesiten. Los ceprianos han amenazado la paz galáctica. Apoyamos sus acciones. Incluso el antiguo imperio andromedano, que gobernó partes de la galaxia durante 10.000 años, envió una nota diplomática. Reconocemos la justicia de su causa. Los ceprianos han cometido crímenes contra la civilización misma. Pero a los humanos no les interesaba la diplomacia. Tenían un solo objetivo, la victoria completa. Los ceprianos no habían mostrado piedad con las familias de New Haven. No recibirían nada a cambio. La capitana Grace Martínez, al mando del crucero pesado Denver, registró sus pensamientos en su bitácora personal. No eran de la misma especie que abandonó la Tierra hace 300 años. Hemos aprendido a ser civilizados, a negociar, a encontrar soluciones pacíficas. Pero los ceprianos nos recordaron lo que realmente somos bajo toda esa civilización. Somos cazadores. Somos supervivientes. Y protegemos a los nuestros. La flota se adentró en Cepran. El espacio quedó atrás. Dejaron sistemas vacíos y los restos de las flotas enemigas. Las fábricas móviles que viajaban con las fuerzas humanas consumieron las naves destruidas, convirtiendo el metal enemigo en nuevas armas y municiones. Ingeniería. El jefe Walsh estaba orgulloso de su creación. Las fábricas móviles funcionaban a la perfección, convirtiendo los campos de asteroides en combustible y materias primas. La flota se fortalecía a medida que avanzaba, como un fuego que se hacía más grande al consumir más combustible. Nos estamos convirtiendo en una fuerza de la naturaleza, les dijo a sus asistentes. Nos devoramos sus sistemas y nos fortalecemos. No pueden detenernos porque ya no somos solo un ejército. Somos un ecosistema. Los efereos hicieron un último intento desesperado por detener el avance humano. Reunieron todas las naves restantes de sus colonias exteriores y formaron una enorme línea defensiva en el sistema Arcturus. Casi 10.000 naves esperaban la llegada de los humanos. El almirante Sullivan miró los informes de inteligencia y sonrió fríamente. Pero ya era demasiado tarde. La flota humana se acercaba a Arcturus como un muro de oscuridad. Desde la superficie del planeta, los aterrorizados civiles zaporianos observaban cómo el cielo se llenaba de naves humanas. Las estrellas mismas parecían desaparecer tras la armada que avanzaba. «Comiencen el ataque», ordenó Sullivan. 700.000 naves abrieron fuego de inmediato.
El destello de las armas se podía ver desde los sistemas estelares vecinos. La línea defensiva cepriana resistió exactamente 23 minutos antes de empezar a derrumbarse. La galaxia observaba en silencio atónito cómo la flota humana arrasaba la última gran defensa cepriana. Nada los había detenido. El camino a Cepos Prime, la capital enemiga, estaba despejado. Las estrellas se habían oscurecido tras las naves humanas. Se acercaba el momento de la verdad. Cepros Prime flotaba en el espacio como una joya azul y verde. Era el mundo capital de la hegemonía cepriana, hogar de más de 8.000 millones de seres. Desde la órbita, parecía tranquilo y hermoso. Pero la almirante Sullivan no sintió piedad al observarlo. A través de las ventanas de su nave de mando, unas 700.000 naves humanas rodeaban el planeta. Formaban anillos de metal y armas que se extendían desde la superficie hasta el borde del sistema. El lugar era aterrador y magnífico a la vez. Todas las defensas orbitales han sido destruidas, informó el comandante Parker. Los generadores de escudos planetarios están fuera de servicio. Los sistemas de defensa terrestre siguen activos, pero no pueden alcanzar nuestras naves. Sullivan asintió. El asedio había durado 3 días. No porque los humanos no pudieran tomar el planeta más rápido, sino porque quería que la galaxia comprendiera lo que estaba sucediendo. Todas las especies del espacio conocido observaban. Todos los gobiernos enviaban observadores. La lección tenía que quedar clara. ¿Estado del asalto terrestre?, preguntó. El general Murphy informa que sus fuerzas están listas, respondió Parker. 2 millones de marines en asalto. Transportes esperando su orden. El general Chris Murphy llevaba meses planeando este asalto. La capital cepreana estaba fuertemente defendida con búnkeres subterráneos, sistemas de armas automatizados y millones de soldados entrenados. Pero Murphy tenía ventajas que el enemigo no podía igualar. Soldados humanos que recordaban New Haven, tecnología humana diseñada para la guerra y la certeza de que toda la galaxia los observaba. Señor, dijo el coronel Sandys por el sistema de comunicación, el mando militar cepriano solicita una reunión. Quieren discutir los términos de la rendición. Sullivan lo consideró. Los cepreanos habían luchado con valentía durante toda la guerra, pero fueron derrotados y lo sabían. Sus flotas fueron destruidas. Sus colonias fueron ocupadas. Su capital estaba rodeada por una potencia de fuego mayor de la que jamás imaginaron. Díganles que me reuniré con su comandante supremo, dijo finalmente. Pero aclaren que no estoy aquí para negociar. Estoy aquí para aceptar su rendición. 2 horas después, el comandante supremo Vex Collar del Hegemony cepriano subió a bordo de la nave insignia humana. Era alto y orgulloso, con la distintiva piel azul y los ojos plateados de su especie. Pero su orgullo estaba roto. Su imperio estaba acabado. Almirante Sullivan, dijo en un inglés con marcado acento, vengo a rendir mis fuerzas y mi gobierno a la autoridad humana. Sullivan lo miró sin emoción. ¿Sabe por qué estamos aquí, comandante? Está aquí porque atacamos su colonia, respondió Vexolar. Cometimos un error. No, dijo Solomon con frialdad. Están aquí porque cometieron genocidio. Asesinaron a 2,5 millones de inocentes, hombres, mujeres y niños. Los persiguieron como animales y los mataron a todos. Los ojos plateados de Vescollar bajaron la vista al suelo. Creíamos que estábamos enviando un mensaje sobre límites territoriales. Enviaron un mensaje, coincidió Sullivan. Pero no el que pretendían. Nos demostraron de lo que son capaces cuando creen que nadie puede detenerlos. Ahora les estamos demostrando de lo que somos capaces cuando alguien hiere a nuestra gente. La ceremonia de rendición se transmitió por toda la galaxia. Todas las especies presenciaron cómo el orgulloso Ceperean Hegemony renunciaba formalmente a todo derecho territorial, a todas sus fuerzas militares y a toda autoridad gubernamental. El Tribunal de Crímenes de Guerra se celebraría en la superficie de cristal de New Haven, donde las víctimas podrían dar testimonio de la justicia. Pero Sullivan no había terminado. Tenía un mensaje más que enviar. Comandante Parker, dijo después de que le quitaran el collar Vex, envíe una señal a todas las naves humanas. Nos vamos a casa, pero tomamos el camino más largo. La flota humana comenzó su viaje de regreso al espacio humano. Pero en lugar de tomar la ruta directa, visitaron todos los mundos principales a lo largo de las rutas comerciales galácticas. 700.000 naves aparecieron sistema tras sistema, no para atacar, sino para ser vistas, para ser recordadas en el consorcio regeliano.
Los príncipes mercantes observaron en silencio atónito cómo la armada humana pasaba por su sistema. Las naves se movían en perfecta formación, con sus armas preparadas, pero claramente visibles. El mensaje era claro. La humanidad ya no era la débil recién llegada a la que se ponía a prueba. Dot en las estaciones comerciales de Andrómeda. Seres antiguos que habían gobernado. Durante milenios, la galaxia observó naves humanas que superaban en número a las estrellas en algunos sistemas. Vieron las fábricas móviles, las naves civiles reconvertidas, los voluntarios que habían abandonado sus hogares para buscar justicia para los extranjeros. El capitán Foster, aún al mando de su escuadrón de destructores, envió un mensaje a su familia en la Tierra. Regresamos a casa. El trabajo está hecho. La galaxia ya sabe quiénes somos. La DRA. Kim, la oficial médica de la flota, trabajó con los pocos prisioneros ceprianos que habían tomado. La mayoría de los soldados enemigos habían luchado hasta la muerte antes que rendirse. Pero los que sobrevivieron hablaron del terror que sintieron al ver naves humanas llenar el cielo como una plaga de langostas metálicas. Siguen preguntando cómo construimos tantas naves tan rápido, le informó a Sullivan. No pueden entender cómo una sola especie movilizó fuerzas tan masivas. ¿Qué les dices?, preguntó Sullivan. Les digo la verdad, respondió Kim. Que no solemos ser belicosos. Pero cuando alguien asesina a nuestras familias, nos convertimos en algo diferente, algo en lo que deberían haber pensado antes de atacar New Haven. El viaje de regreso duró 6 meses. En cada parada, especies locales salían a ver la flota humana. Algunas traían regalos, otras ofrecían acuerdos comerciales. Unos pocos diplomáticos valientes preguntaron sobre el establecimiento de relaciones formales con la humanidad, pero la mayoría se limitó a observar. En silencio y asombro, 700.000 naves pasaban por sus mundos como un río de estrellas. Cuando la flota finalmente llegó al espacio humano, la celebración fue única en la historia. Todos los mundos humanos declararon un día festivo. Todas las estaciones espaciales, todas las instalaciones orbitales, enviaron mensajes de bienvenida. Los héroes regresaban a casa. El presidente Collins se reunió con la almirante Sullivan en la estación espacial principal de la Tierra. Las dos mujeres se abrazaron mientras cámaras del espacio humano grababan el momento. La galaxia es diferente ahora, dijo Collins. Saben quiénes somos. Saben de lo que somos capaces. Sullivan asintió. Pero lo más importante es que saben lo que sucede cuando alguien se pasa de la raya. New Haven nunca será olvidada. El monumento en New Haven se completó un año después. Era simple pero conmovedor. Un único monumento de Blackstone con 2,3 millones de nombres, rodeado de los restos retorcidos de naves de guerra ceprianas. Visitantes de toda la galaxia acudieron a leer esos nombres y a recordar a Dot en la ceremonia de dedicación. Sullivan pronunció las palabras que definirían el lugar de la humanidad en el orden cósmico. No somos conquistadores. No somos agresores, pero tampoco víctimas. Toca a uno de nosotros y te enfrentarás a todos. Esta es nuestra promesa a las estrellas. La flota humana se había dispersado, pero el mensaje permaneció. En una galaxia llena de civilizaciones antiguas y poderosos imperios, una joven especie había demostrado que algunas líneas nunca se podían cruzar sin consecuencias. ¿Podrá la galaxia recordar?